Mi madre sabía que mi hermano había dejado embarazada a mi esposa, pero ella lo encubrió e intentó hacer pasar al bebé como mío. Pedí el divorcio y se lo enseñé todo a mi padre. Él se encargó del resto. Hola a todos. Antes de empezar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo fuerza, y suscribirse es una de las mejores maneras de apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir ofreciéndoles contenido genial. Su apoyo es fundamental. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos el video. K-Tao Reddit? Todavía lo estoy procesando meses después, pero pensé que otros hombres deberían saber qué esperar. Estaba trabajando duro para construir un futuro para mi familia. Mi hermano menor se acostaba con mi esposa. Mamá lo sabía, lo ocultó y quería que yo criara al bebé. No les quim la vida. Dejé que se quemaran solos. Así fue como sucedió. Los nombres fueron cambiados por razones obvias. Yo, hombre de 31 años, trabajo como gerente de proyectos en la empresa constructora de mi padre en Phoenix. Estuve casado con Elolina durante 5 años. Gano 85,000 pesos más bonos. He trabajado en la construcción desde que tenía 15 años. Obtuve cada ascenso a través del trabajo real. Soy dueño de mi casa por completo. No tengo deudas excepto la hipoteca que he estado pagando agresivamente. La compré por 285,000 3 años antes de casarme. Ahora vale alrededor de 380,000. Mi esposa Elena, de 29 años, mujer, es enfermera y gana alrededor de 70,000 pesos. La conocí en un bar deportivo cerca del hospital cuando estaba terminando la escuela de enfermería. Dentin mirando, parecía normal, la tenía en orden. Pensé que había encontrado la que se quedaba. Debería haber prestado más atención a cómo coqueteó con el camarero durante nuestra primera cita. Mi padre, Roberto, de 56 años, hombre, construyó su empresa de construcción de la nada. Empezó a blandir martillos a los 18. Ahorró cada dólar. Tomó clases nocturnas para su licencia de contratista. Pasó sus 20 y 30 años trabajando duro en trabajos residenciales, construyendo lentamente su reputación y base de clientes. A los 40, estaba consiguiendo contratos comerciales. Ahora dirige equipos que hacen trabajos de millones de dólares. Un tipo de la vieja escuela que cree que uno gana lo que obtiene. Respeta el trabajo duro. Tiene tolerancia cero para las excusas. Mamá Nora, 54 años, mujer, jubilada de un trabajo administrativo de empuje de lápiz en el distrito escolar. Pasa sus días comprando con el dinero de papá y chismeando con sus amigos de la iglesia. El tipo de persona que exige hablar con los gerentes y cree que el mundo gira en torno a su precioso bebé. Actúa como si fuera una especie de santa, pero chismea sobre todos a sus espaldas. Luego está Derek, mi hermano menor, 26 años, hombre, el hijo de oro de mamá. Un chico guapo con un cabello perfecto que nunca ha trabajado un día real en su vida. Cree que es un regalo de Dios para la humanidad. Empezó en la oficina de papá haciendo archivo básico y llamadas de servicio al cliente por 55,000. Pero papá poco a poco le ha ido dando más responsabilidades, con la esperanza de que madure. Tiene esa actitud engreída, como si les hiciera un favor a todos con solo presentarse. Esto es lo que necesitas entender sobre la dinámica familiar. Papá intentó durante años convertir a Derek en un hombre. Lo tuvo trabajando veranos en obras de construcción desde que tenía 16 años, con la esperanza de que el trabajo manual le forjara el carácter. Derek llegaba tarde, se quejaba de calor, buscaba excusas para esconderse en la camioneta con el aire acondicionado puesto mientras todos los demás se esforzaban al máximo. Recuerdo un incidente específico cuando Derek tenía 19 años. Papá lo tenía en un equipo de techado en julio, verano de Phoenix, 46 grados centígrados. El chico duró 2 horas antes de decir que se sentía mareado y necesitaba irse a casa. Mientras tanto, el resto de nosotros trabajábamos una jornada completa de 10 horas. Papá estaba avergonzado, sobre todo cuando el equipo empezó a hacer bromas sobre su hijo blando. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo todos los oficios: electricidad, fontanería, enmarcado, hormigón, pladur. Empecé desde abajo limpiando herramientas y organizando materiales. Fui ascendiendo en cada puesto. Papá me enseñó que el respeto se gana, no se regala, y que nada es gratis en este mundo. A los 20, dirigía mis propios equipos en proyectos residenciales. Papá me ascendió a gerente de proyecto a los 24 porque realmente cumplía con los requisitos mínimos y no le costaba dinero. Me coordino con los subcontratistas,
Trato con los inspectores municipales, gestiono presupuestos y plazos. Papá Derek finalmente dejó el trabajo manual y lo metió a la oficina haciendo papeleo y llamadas de atención al cliente. Durante el último año, papá había empezado a darle a Derek más responsabilidades: presupuestos iniciales para pequeños proyectos residenciales, coordinación con proveedores para los pedidos de materiales y gestión de algunos de los clientes comerciales más fáciles. Pero este requisito mínimo se comporta como si fuera un ejecutivo. Aparece con ropa cara, conduce un BMW alquilado que cuesta más que el alquiler de la mayoría. El resentimiento siempre era evidente. En cada cena familiar, la madre elogiaba a Derek por algún logro insignificante, como llegar a tiempo a trabajo durante una semana seguida, mientras yo acababa de supervisar un proyecto de $800,000 en un centro comercial que se había salido de presupuesto. Papá se dio cuenta, pero se calló para evitar peleas. Derek siempre ha sido celoso. Cuando compré mi casa, hizo comentarios sarcásticos sobre cómo algunos tienen toda la suerte. Cuando papá me ascendió a gerente de proyectos, Derek se quejó de que era solo nepotismo, ignorando el hecho de que yo me había estado esforzando al máximo durante 10 años mientras él jugaba videojuegos. Hace 2 años, Derek se metió en problemas financieros. Deudas de tarjetas de crédito, pagos del coche que no podía pagar, lo típico que pasa cuando vives por encima de tus posibilidades. Papá lo rescató con un préstamo de $15,000 que se suponía que debía pagar en 2 años. Derek hizo quizás 3 pagos antes de que empezaran a llover las excusas. Los primeros 2 años con el Olina fueron sólidos. Teníamos nuestras rutinas. Yo me encargaba del mantenimiento de la casa y las finanzas. Ella se encargaba de las cosas sociales y de cocinar. Ambos trabajando duro, construyendo algo juntos, planeando para los niños. Era buena cocinera. Preparaba unas cenas dominicales increíbles que me recordaban a la comida de mi abuela. Elena trabajaba con un horario hospitalario estándar. 312 turnos semanales, normalmente martes, jueves y sábado. Nos daba tiempo predecible para estar juntos y facilitaba la planificación. Habíamos acordado empezar a intentar tener un bebé después de nuestro tercer aniversario, que era en octubre de 2022. Elena dejó de tomar anticonceptivos ese mes. Estábamos al tanto de todo, totalmente comprometidos a formar una familia, un matrimonio normal, subrayado. Incluso elegimos nombres: Isabella para niña, Roberto Jr. para niño, como mi padre. Alrededor de enero de 2023, mi padre consiguió un contrato masivo para la renovación de un hospital en el centro. 6 meses, 22 millones. El trabajo más grande en la historia de la empresa. La renovación completa de un hospital de los años 80, adaptándolo todo a los estándares modernos. Me puso a cargo porque había gestionado con éxito el proyecto del centro médico en Scottsdale. Año anterior. El trabajo hospitalario es algo completamente distinto. Todo tiene que ser perfecto. Normas a toda máquina. Inspectores arrastrándote por la espalda todos los días. Estaba prácticamente casado con ese lugar de trabajo. Jornadas de 12 horas como mínimo. Fines de semana lidiando con órdenes de cambio e inspectores municipales que actuaban como si estuvieran haciendo una cirugía cerebral. Elena comprendió la presión al principio. A veces me llevaba la cena a la obra. Sabía que este proyecto podría asegurarnos la vida financiera. Una finalización exitosa significaba ser socios en la empresa. Un aumento salarial significativo. Tal vez incluso oportunidades de franquicia en otras ciudades. Hablamos de usar la bonificación para pagar la casa por completo y empezar a buscar propiedades de inversión. Fue entonces cuando Elena empezó a salir con Sofía, una enfermera viajera que hacía una rotación en su hospital. Según Elena, Sofía era soltera, aventurera y conocía todos los lugares geniales de Phoenix de los que yo nunca había oído hablar. De repente, Elena salía 3 noches a la semana en lugar de quedarse en casa viendo Netflix conmigo como lo habíamos hecho durante años. Estaba demasiado absorto en horarios fijos e inspecciones eléctricas como para notar los cambios. Mirando hacia atrás, fue precisamente entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Pero estaba tan concentrado en entregar este proyecto que pasé por alto todas las señales de advertencia. La agenda de Elena se convirtió en un caos total alrededor de febrero. Siempre había trabajado con esas rutinas predecibles de 312 horas en torno a las cuales habíamos construido nuestro matrimonio. Pero de repente, estaba constantemente haciendo horas extras, cubriendo a compañeros enfermos, sesiones de formación obligatorias que supuestamente surgían de la nada. Su horario habitual seguía igual, pero trabajaba 5 o 6 días a la semana en lugar de 3. Casi al mismo tiempo,
Derek empezó a aparecerse por casa cuando yo no estaba. Llegaba exhausta a las 8 de la noche y Elina mencionaba casualmente que Derek había pasado a verla. Le llevaba café de ese restaurante caro del centro, le ayudaba a arreglar algún pequeño detalle de la casa que yo tenía pensado hacer. Al principio, la verdad es que me pareció agradable. Derek por fin se comportaba como un miembro de la familia en lugar de un niño mimado que solo se preocupaba por sí mismo. Quizás tener más responsabilidades en el trabajo lo estaba convirtiendo en una persona decente. En la empresa, Derek estaba dando un paso al frente por una vez. Empezó a vestirse de forma más profesional, en lugar de como si fuera a una discoteca. Llegaba puntualmente siempre, incluso se ofrecía como voluntario para trabajar los fines de semana en inventario y archivo. Papá mencionó varias veces que Derek por fin estaba madurando. Cuando el proyecto del hospital terminó a finales de marzo de 2023, antes de lo previsto y por debajo del presupuesto, esperaba que todo volviera a la normalidad con Elena. El proyecto había sido un éxito rotundo. Se invirtió $50,000 menos de lo previsto y le valió a la empresa una bonificación por reputación que papá ya hablaba de invertir en nuevo equipo. Solo que la normalidad se había redefinido por completo mientras yo trabajaba 70 horas semanales. Su horario seguía siendo un caos total. Las mismas horas extras, las sesiones de formación obligatorias, las emergencias de compañeros que requerían su atención inmediata. Pero ahora que pasaba más tiempo en casa y podía prestar atención, empecé a notar cosas que no cuadraban. Las irregularidades financieras me afectaron primero. Elena llevaba 2 meses seguidos retirando $200 en efectivo cada viernes. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que las noches de chicas se estaban volviendo caras y que prefería el efectivo para evitar gastar de más con la tarjeta. A primera vista, tenía sentido. Siempre habíamos sido cuidadosos con las deudas de tarjetas de crédito, pero habíamos registrado todos nuestros gastos juntos durante 5 años. Esta era la primera vez que retiraba efectivo regularmente sin hablarlo. Luego estaba su comportamiento con el teléfono, lo que empezó a volverme loco. Escribía constantemente con una sonrisa reservada, completamente absorta en la conversación que estuviera teniendo. Pero en cuanto entraba en la habitación, lo ponía boca abajo o lo guardaba por completo, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Cuando le preguntaba con quién estaba hablando, siempre la misma respuesta. Charla en grupo sobre chismes del hospital. Los síntomas físicos comenzaron a principios de abril, aunque aún no sabía qué era. Elena se ponía enferma cada mañana como un reloj. La oía vomitar en el baño a las 6 de la mañana. Luego, la ducha abierta durante un tiempo inusualmente largo. Una mañana me levanté para ver cómo estaba y la encontré arrodillada junto al inodoro con cara de tristeza. Sugerí que tal vez estaba embarazada y vi cómo palidecía de puro terror. Insistió en que solo era un virus estomacal que circulaba por el hospital. Dijo que la mitad de las enfermeras estaban lidiando con lo mismo. Pedí cita con el médico, pero me dijo específicamente que no fuera porque no valía la pena faltar al trabajo por algo sin importancia. La cuestión es la siguiente. Llevaba controlando su ciclo en la aplicación del móvil desde octubre, cuando dejó de usar anticonceptivos. Estábamos intentando concebir activamente. Así que lo controlé todo con atención. Fechas de ovulación, duración del ciclo, momento óptimo para la concepción. Tenía 3 semanas de retraso, algo que nunca había pasado en toda nuestra relación. Pero cuando se lo mencioné, se puso a la defensiva y se enfadó de una forma que me pilló completamente desprevenida. ¿Por qué llevas la regla como una acosadora? Puedo con mi propio cuerpo. Kevin, deja de microgestionar todo en mi vida. Esa reacción fue totalmente desproporcionada para una conversación normal entre parejas casadas que intentan concebir. Llevábamos meses hablando de ciclos y tiempos sin ningún problema. El comportamiento de mi madre cambió más o menos al mismo tiempo, lo que debería haber sido otra señal de alerta. En lugar de llamar a nuestro teléfono fijo como hacía años, empezó a llamar directamente al móvil de Elena. Largas conversaciones en las que Elena salía de la habitación y hablaba en voz baja durante 30 o 40 minutos seguidos. La veía paseando por el patio o encerrada en nuestra habitación hablando en susurros. A veces captaba fragmentos a través de la puerta. Cosas sobre comprobar la situación o asegurarse de que todo se gestiona correctamente o que él no se enterara. Desde cuando mi esposa y mi madre tenían conversaciones privadas que no me incluían. Apenas se toleraron durante los primeros 4 años de mi matrimonio. Una vez que entré mientras estaban en el altavoz de teléfono en la cocina, mamá dijo enseguida: «Oh, Kevin está en casa. Continuaremos con esto más tarde». Y colgó.
El tono era exactamente como si las hubieran pillado planeando una fiesta sorpresa, solo que mi cumpleaños no era hasta dentro de 6 meses. La historia de Elena en el trabajo dejó de tener sentido cuando empecé a prestar atención. Llegaba a casa diciendo que había trabajado doble turno, pero estaba llena de energía en lugar de agotada, o decía que había estado en cirugía, ayudando con un caso de trauma. Pero no había olor a sangre ni a antiséptico en su uniforme, como solía ocurrir después de procedimientos intensos. El punto de quiebre llegó un martes en Medapil cuando mi camioneta no arrancó y tuve que pedirle a Rodríguez, uno de mis capataces, que me llevara a casa. Salí temprano del trabajo, alrededor de las 2 de la tarde, en lugar de las 7 de la tarde, como siempre. Emma entró por la puerta principal y oyó voces en la sala. Elena riendo de una manera que no había oído en meses, completamente relajada y feliz. Dererick estaba sentado en mi sofá junto a mi esposa, más cerca de lo que cualquier cuñado debería estar, sin llegar a tocarse, pero en ese espacio íntimo que las parejas ocupan cuando se sienten cómodas el uno con el otro. Cuando aparecí en la puerta, ambos se separaron de un salto como si los hubieran pillado con las manos en la masa. Elena me preguntó, «¿Qué haces aquí?» Dererick derramó el café. Se levantó de un salto e inventó una excusa, con guión bajo, sobre estar en el barrio y querer ver cómo estaba Elena, ya que yo había estado trabajando mucho últimamente. Toda la interacción me pareció extraña. Demasiada energía nerviosa para lo que debería haber sido una visita familiar normal. Solo quería asegurarme de que estaba bien. Sabes, has estado muy liada con el trabajo últimamente. Pensé que podría necesitar compañía. La sonrisa de Derek era demasiado forzada. Elena no dejaba de juguetear con su pelo y no me miraba a los ojos. Dererick me trajo café de ese sitio del centro. ¿Verdad que fue dulce? Esa noche no pude dormir. Mi instinto me decía que algo iba muy mal. El cambio de horario, las llamadas secretas, los síntomas del embarazo, el repentino interés de Derek en ser un cuñado cariñoso, demasiadas anomalías para ignorarlas. Empecé a repasar las interacciones de los últimos meses. Al darme cuenta de cuántas cosas no cuadraban, decidí investigar un poco al día siguiente. Empecé con los registros de la empresa, ya que Derek tenía acceso a los lugares de trabajo y a los vehículos a través del sistema de gestión de flotas. Revisé los registros del GPS de su camioneta de trabajo durante los últimos 3 meses. Crucé las ubicaciones y las marcas de tiempo. Encontré docenas de paradas en lugares que no tenían nada que ver con las asignaciones de trabajo. Mi vecindario durante las horas de trabajo, cuando se suponía que yo era el único miembro de la familia en casa. Un hotel en Scottsdale. Restaurantes en zonas de la ciudad donde no teníamos proyectos activos. Crucé esas fechas con el supuesto horario de trabajo de Lolina usando la aplicación de calendario que compartimos. El patrón se hizo evidente rápidamente. Cada vez que la camioneta de Derek estaba en mi zona o en uno de estos lugares sospechosos, Elena supuestamente había cogido un turno extra o estaba lidiando con alguna emergencia laboral. La correlación era demasiado perfecta para ser coincidencia. Después, revisé nuestra cuenta bancaria conjunta con más cuidado, retrocediendo 4 meses en lugar de solo mirar las transacciones recientes. Los retiros de efectivo no eran aleatorios. Ocurrían todos los viernes como un reloj, siempre exactamente $200. Pero también encontré cargos en restaurantes y hoteles en Scottsdale en días en que Elena afirmó estar trabajando doble turno en el hospital. $180 en Fleming Stackhouse un miércoles cuando supuestamente estaba trabajando un turno de 12 horas. $220 en el Four Seasons por el té de la tarde un jueves cuando afirmó estar en entrenamiento obligatorio. $95 en un restaurante de un hotel boutique por un brunch un domingo cuando dijo que estaba cubriendo a un colega enfermo. Empecé a llevar un registro detallado documentando cada discrepancia entre su programa de reclamaciones y nuestros registros financieros. El patrón era innegable una vez que lo expliqué todo. Llamé al hospital, fingiendo que intentaba contactar a Elena por una emergencia familiar. La enfermera en la recepción dijo que no estaba programada ese día y que no había estado en 3 días. Esto fue un miércoles cuando Elena supuestamente había trabajado un turno de 12 horas la noche anterior y planeaba trabajar otro esa noche. Fue entonces cuando supe que tenía que revisar su correo electrónico, aunque eso significara cruzar cada línea de privacidad que habíamos establecido. El jueves por la tarde, Elena estaba en lo que, según ella, era una sesión obligatoria de capacitación en seguridad sobre equipos nuevos. Me quedé en casa fingiendo tener un virus estomacal, sentado frente al ordenador con el corazón latiéndome con fuerza y las manos temblando.
Abrí su correo electrónico con la contraseña que siempre habíamos compartido. Equipo Medina 2019 de nuestro último viaje de aniversario. Justo en la parte superior de su bandeja de entrada había una conversación entre Elena y mi madre. Asunto: asegúrate de que Kevin no se entere. Me temblaron las manos. Solo ver esas palabras me dio asco. ¿De qué demonios se estaban escondiendo? Hice clic en la conversación y encontré 3 meses de correos electrónicos detallados sobre la aventura de Elena con Derek. Los primeros mensajes de febrero eran tentativos. Mi madre preguntaba si Elena estaba segura. Le advertía que tuviera cuidado, sugiriendo que tal vez era solo una fase que pasaría. Pero rápidamente se volvieron más atrevidos y detallados. Mi propia madre me daba instrucciones paso a paso sobre cómo mentirme. Le decía a Elena exactamente cuándo fingir turnos extra. ¿Qué excusas sonarían más creíbles? Ofreciendo su casa como lugar de reunión cuando papá estaba jugando al golf o trabajando hasta tarde en la oficina. Un correo electrónico de marzo me revolvió el estómago. Roberto siempre juega al golf los jueves por la tarde hasta las 6. Así que tienes al menos 4 horas y aparcas en la entrada trasera. Derek puede usar la entrada lateral junto al garaje. Me aseguraré de que los vecinos no vean nada inusual. Otra: dile a Kevin que trabajarás doble turno el martes por la noche. Roberto tiene la reunión con el contratista hasta las 10 de la noche, así que la casa estará vacía. Derek ya le dijo a su compañero de piso que se quedaría a pasar la noche en una obra. Luego llegaron los correos electrónicos de embarazo de Medapil. Elena tenía 8 semanas. Confirmado por su ginecólogo, el doctor Martínez. No estaban seguros de si el bebé era mío o de Derek porque el tiempo se superponía con ambas relaciones. La respuesta de mi madre fue la parte más repugnante. Le dije a Elena que hiciera pasar al bebé como mío de todas formas. Que de todas formas yo sería mejor padre que Derek, que lo que él no sabe no le hará daño. Otro correo de mamá. Derek no está listo para la responsabilidad de todos modos. Kevin tiene la casa, el trabajo estable, la madurez. Simplemente déjalo pensar que es suyo y todos ganan. Derek puede seguir divirtiéndose. Tú obtienes seguridad financiera y Kevin tiene la familia que siempre ha querido. La respuesta de Elena. ¿Pero qué pasa si Kevin se entera más tarde? ¿Y si el bebé se parece a Derek? La respuesta de mamá. Ya nos ocuparemos de eso si sucede. Por ahora, solo concéntrate en hacer que Kevin crea que todo es normal. Sigue teniendo sexo con él regularmente para que el momento tenga sentido. Me senté allí durante 2 horas leyendo cada correo electrónico, enfermándome más con cada mensaje. Hice capturas de pantalla de todo, guardé copias en una unidad USB, imprimí los más dañinos. Me temblaban las manos, pero mi mente se sentía extrañamente clara y centrada. Esta gente llevaba meses planeando destruirme la vida y creían lo bastante listos para salirse con la suya. Llamé a papá inmediatamente. Papá, necesito verte en la oficina ahora mismo. Es una emergencia familiar. No puedo hablarlo por teléfono. 20 minutos después, estaba en su oficina mostrándole todo. Le conté toda la historia. Elena, Derek, el embarazo, la participación de mi madre en orquestarlo y encubrirlo todo. Un largo silencio por su parte mientras procesaba lo que le contaba. Cuando por fin habló, su voz era tan tranquila que me asustó. Hijo, esto es una guerra. Nos vemos en la oficina de Marcus en 2 horas. No le digas nada a nadie hasta que resolvamos esto legalmente. Papá y yo nos sentamos en el despacho de Marcus a revisar todas mis pruebas como si nos preparáramos para un juicio. Marcus se encarga de todo el trabajo legal de la empresa, pero también tiene fama de ser absolutamente implacable en los tribunales de divorcio. Papá había llamado antes para explicarle la situación, así que Marcus ya tenía la tarde libre. Marcus revisó todo metódicamente: los correos electrónicos, los registros bancarios, los registros de GPS, los recibos de restaurantes, las discrepancias hospitalarias. Su evaluación fue inmediata y brutal. La casa es tuya. Propiedad separada comprada antes del matrimonio. Con este nivel de documentación, podemos actuar con rapidez y proteger todo por lo que has trabajado. Sus instrucciones fueron específicas e inmediatas. Asegura todas tus finanzas hoy. Protege mis bienes. Documenta todo. No te enfrentes a nadie hasta que el marco legal estuviera completamente establecido. La primera parada fue el banco. Transferí 95,000 pesos de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal, dejando exactamente 5,000 pesos para que no pareciera que intentaba ocultar bienes. También verifiqué que mis inversiones prematrimoniales,
aproximadamente 140,000 pesos en cuentas de jubilación y acciones, estuvieran debidamente documentadas como propiedad separada que Elena no tenía derecho a reclamar. Papá también hizo algunas llamadas estratégicas mientras yo estaba en el banco. Retiré el acceso de Derek a la empresa y ya no necesitaría su tarjeta de crédito, camioneta ni acceso al edificio. Dirk se enteraría el lunes por la mañana cuando su tarjeta de acceso no funcionara y su camioneta no arrancara. Bloqueé todas las tarjetas de crédito conjuntas excepto una con un límite de 2,000 pesos, para que Elena no pudiera gastar de más por venganza. Eliminé a Elena como usuaria autorizada de mis tarjetas personales. Cada movimiento estaba calculado para proteger mis bienes, respetando la ley. Esa noche, el teléfono de Elena vibró con un mensaje de Derek mientras se duchaba. Había estado esperando esta oportunidad. El mensaje decía: "Qué ganas de que llegue mañana a casa de mamá. Papá trabaja hasta tarde, así que tendremos el lugar para nosotros solos otra vez. Trae eso que compraste ayer". Nueva evidencia de que la aventura seguía y se intensificaba. Capturé el mensaje y se lo envié a Marcus de inmediato. Fue entonces cuando decidí que era hora de terminar con esta travesura por completo. Llamé a papá y le pedí que organizara una cena familiar en mi casa para el sábado por la noche. Entendió al instante lo que planeaba sin que tuviera que darle explicaciones. Llamó a mamá y a Derek por separado. Les dijo que era obligatoria la cena familiar en casa de Kevin. Les dijo que había hecho un anuncio importante y que quería a toda la familia allí. Lo hizo parecer una buena noticia. Quizás un ascenso, o que Elena esté embarazada, o que compremos una casa más grande. Le conté a Elena sobre la cena del viernes por la noche. La vi tensarse de inmediato cuando mencioné que Derek estaría allí. Empezó a hacer preguntas nerviosas sobre qué tipo de anuncio. ¿Por qué de repente organizaba cenas familiares cuando normalmente las evitaba? Si debería cocinar algo especial. Pensé que era hora de reunir a todos para darles una buena noticia. Tenemos algo emocionante que compartir con la familia. Su rostro palideció. ¿Qué clase de noticia? Me estás poniendo nerviosa. Lo sabrás el sábado. No te preocupes por cocinar. Yo me encargo de todo. Sábado, 29 de abril por la tarde. Preparé el comedor como una sala de guerra. Puse los papeles del divorcio en un sobremanila en mi asiento. Imprimí los correos electrónicos más dañinos en un sobre más grande para que papá los leyera. También escribí un cheque certificado por 15,000 pesos a nombre de papá, la cantidad exacta que mamá lo había convencido de prestarle a Derek para su crisis financiera hace 2 años. Papá merecía que le devolvieran su dinero antes de que esta familia implosionara por completo. Elena se pasó el día entero nerviosa preguntando una docena de veces de qué se trataba este anuncio. Solo sonreí y le dije que tuviera paciencia. Hice mi famoso intento. Propina con chimorey para cenar. La misma comida que había estado preparando para las reuniones familiares durante años. Quería que todo pareciera normal hasta que solté el martillo. Mamá llegó primero. Me dio uno de sus abrazos falsos donde no te toca de verdad. Inmediatamente empezó a preguntar dónde estaba Elena y de qué se trataba este misterioso anuncio. Papá solo asintió con su mirada cómplice. Derek apareció 20 minutos tarde con su habitual expresión de suficiencia y una camisa de diseñador que probablemente cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un día. Me dio una de esas sombreras condescendientes de hermano que me dieron ganas de golpearlo en ese mismo instante. Entonces, ¿cuál es la gran noticia, hermano? Elena por fin embarazada. Ya era hora de que se pusieran las pilas. La forma en que lo dijo, con esa sonrisa cómplice y el énfasis en finalmente me dijo todo lo que necesitaba saber. Creía que estaba ganando algún tipo de juego, que había sido más listo que su hermano mayor y se había salido con la suya. Elena apenas habló durante la cena. Solo empujaba la comida de un lado a otro del plato y no dejaba de mirar nerviosamente a Derek y a mí. Mamá seguía intentando charlar un poco sobre el tiempo y sus amigos de la iglesia, pero se notaba la tensión en la habitación. Después de cenar, papá levantó la cerveza con una cálida sonrisa. Bueno, hijo, ¿qué anuncio tan importante querías compartir con la familia? Cogí el sobremanila y se lo deslicé a Elena por la mesa. De hecho, tengo algo muy importante que compartir con todos. Son los papeles del divorcio. Un silencio sepulcral. Se oía el zumbido del aire acondicionado y los ladridos del perro de un vecino a lo lejos. La cara de Elena palideció y le empezaron a temblar las manos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Kevin? Mamá empezó con su dramatismo habitual, poniéndose la mano sobre el corazón como si le doliera el pecho. Kevin, ¿qué te pasa? No puedes evitarlo. Mamá,
La interrumpí y le di el segundo sobre papá. 3 meses de correos electrónicos entre mamá y Elena planeando la aventura de Elena con Derek. Mamá ha estado cubriendo todo el asunto. Papá abrió el sobre y empezó a leer. Aunque lo sabía, al leer sus palabras, la sangre le hervía con cada página. Derek se levantó de golpe tan rápido que su silla se estrelló contra la pared. Revisaste sus correos. Eso es ilegal. Psicópata. No puedes usar eso en el tribunal. ¿En serio? Esa es tu principal preocupación ahora mismo. Mi voz sonaba serena. No es que te hayas estado acostando con mi esposa durante 3 meses. Elena se llevó las manos a la boca. Kevin, por favor, escúchame. Cállate, Elena. Ni siquiera la miré. Papá leyó la parte donde mamá sugiere usar tu agenda de golf para planear sus encuentros. Mamá se abalanzó sobre la mesa por los papeles, pero papá los apartó de su alcance. Nora, ¿qué es esto? Roberto, déjame explicar. ¿Explicar qué? La voz de papá resonó por la casa tan fuerte que pensé que las ventanas temblarían. ¿Cómo ayudaste a destruir nuestra familia? ¿Cómo pusiste a mi propio hijo en contra de su hermano? ¿Cómo me has estado mintiendo en la cara durante meses? La compostura de mamá se quebró por completo. Empezó a señalar a Elena. Ella vino a mí. Sedujo a Derek. Solo intentaba minimizar el daño a la familia. Derek tuvo el valor de sonreír con suficiencia y encogerse de hombros. Vamos, todos necesitan calmarse. Kevin, trabaja 70 horas a la semana. Elena necesitaba atención y cariño. Yo estaba ahí para ella cuando tú no. Fue entonces cuando perdí la cabeza por completo. Caminé alrededor de la mesa y le di un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas. Sentí el cartílago de su nariz crujir bajo mis nudillos. La sangre explotó sobre su camisa de diseñador. Cayó con fuerza, llevándose consigo la vitrina. Mamá gritó como si alguien estuviera asesinando a su precioso bebé. Papá se levantó lentamente, con sus 1,90 metros y 100 kilogramos, imponente sobre todos en la habitación. Sácalo afuera ahora mismo. Derek estaba en el suelo. La sangre le corría por la cara y manchaba mi madera. Papá, ¿no puedes? Puedo hacer lo que quiera. Estás despedido. Estás aislado financieramente en lo que a mí respecta. Estás muerto para mí, Roberto. Él es tu hijo. Mamá estaba hiperventilando. Kevin es mi hijo. Derek, demuestra esta noche que la sangre no significa guión bajo. Cuando traicionas a la familia, Elena sollozaba histéricamente. Kevin, el bebé podría ser tuyo. Entonces haremos una prueba de paternidad. De cualquier manera, estamos terminados. Estás terminado. Este matrimonio se acabó. Le di a papá el cheque, tu dinero de vuelta del último préstamo de Derek. Él no te lo pagará ahora. Papá miró el cheque. Luego a Derek, sangrando en mi piso. Luego a mamá, que todavía estaba tratando de ayudar a Derek a sentarse. Sus ojos eran fríos como el invierno. Nora, trae tu abrigo. Nos vamos ahora mismo. Tú y yo tenemos un guión bajo muy serio que discutir en casa. Después de que se fueron, Elena y yo nos sentamos en silencio, rodeados por los escombros. Silla rota, gotas de sangre en mi piso de madera. Los papeles del divorcio se dispersan. Finalmente, me preguntó en un susurro, ahora empaca todo lo que puedas y lárgate de mi casa. Este lugar es mío. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir a dónde vas. Pero no será aquí. Asintió y subió a empacar. Me senté solo a la mesa del comedor, sintiéndome extrañamente tranquila por primera vez en meses. El divorcio avanzó rápido con todas mis pruebas. Elena intentó reclamar la manutención conyugal, pero Marcus la rechazó de inmediato, dada la documentación de adulterio y sus ingresos por enfermería. Arizona es un estado sin culpa, pero el adulterio sigue siendo importante en lo que respecta a la división de bienes y la manutención. Recibió sus pertenencias, su Honda Civic y nada más. La prueba de paternidad confirmó lo que ya sabía. El bebé no era mío. Elena se mudó con Sofía, la enfermera viajera que aparentemente había estado facilitando todo el asunto cubriendo los turnos de trabajo falsos de Elena. Escuché por amigos en común que Sofía se hartó de apoyar a Elena y su drama de embarazo después de unas 6 semanas. Al parecer, era imposible vivir con Elena. Lloraba constantemente, exigía atención y esperaba que Sofía pagara todo. Papá cumplió todas las amenazas. Derek fue despedido permanentemente de la empresa y se le prohibió el acceso a todas las obras. Papá también contactó a otros contratistas de la zona de Phoenix. En la construcción, las noticias corren como la pólvora.
Dirk se volvió prácticamente inempleable en el único sector en el que había trabajado. Mejor aún, papá cortó a Derek de todas las formas posibles. Se acabaron los pagos del alquiler de un BMW, las tarjetas de crédito, las ayudas económicas cuando se metía en problemas. Por primera vez en su vida de privilegio, Derek tuvo que afrontar consecuencias reales sin ningún tipo de protección. 3 semanas después del enfrentamiento, Dirk fue arrestado por conducir con la licencia suspendida y la matrícula vencida. Resultó que llevaba meses conduciendo sin seguro porque ya no podía pagar las cuotas. Pasó 2 noches en la cárcel de condado antes de que papá se negara a pagar la fianza y dejara que lo resolviera solo. Tal vez la cárcel le enseñaría lo que 26 años de mimos no pudieron. Elena intentó contactarme varias veces por mensaje y correo electrónico, e incluso se presentó en mi trabajo una vez, exigiendo hablar, queriendo resolver nuestras diferencias y superar nuestros problemas. Bloqueé su número después de que me enviara un largo correo alegando que la aventura era en realidad culpa mía por trabajar demasiado y descuidar sus necesidades emocionales. La clásica lógica del infiel. De alguna manera, siempre es culpa de la persona traicionada. Pero la mayor justicia provino de la respuesta de papá a la traición de mamá. No solo se enojó, sino que se volvió estratégico y metódico. Resulta que papá había sospechado de los gastos y la actitud de mamá durante meses antes de que todo eso saliera a la luz. Y después de descubrir la verdad, le pidió a Marcus que auditara todas sus finanzas de los últimos 2 años. Descubrieron que mamá había estado financiando en secreto el estilo de vida de Derek con unos $3,000 al mes durante más de 1 año. Tarjetas de crédito que papá desconocía, sobre retiros de efectivo de cuentas a las que ella no debía acceder, e incluso una segunda hipoteca sobre su casa que de alguna manera había conseguido que la aprobaran. Papá pidió el divorcio 6 semanas después de mi cena y, a los 58 años, ya no toleraba el comportamiento arrogante de mamá ni los fracasos de Derek. Mamá perdió su valentía cuando se dio cuenta de que papá iba en serio con su decisión de cortarla y no iba a perdonar ni olvidar como tantas otras veces. El divorcio fue brutal. Papá se quedó con la constructora, la casa principal y la mayoría de sus bienes. Mientras tanto, mamá tuvo que buscar trabajo por primera vez en 15 años y terminó trabajando en una tienda en Target, ganando $12 la hora, tratando con clientes que la trataban igual que ella había tratado a los trabajadores de servicios toda su vida. Dirk se mudó con ella a un apartamento de 2 habitaciones de mala muerte al otro lado de la ciudad. Intentó arrastrarse hasta papá varias veces, siempre para disculparse y pedirle que le devolviera el trabajo, pero su respuesta nunca cambió. Tú tomaste tu decisión cuando traicionaste a tu hermano. Vive con las consecuencias como un hombre por una vez en tu vida. Lo último que supe de Derek era que trabajaba en turnos nocturnos en Home Depot, ganando apenas por encima del salario mínimo, descargando camiones y reponiendo estanterías. Elena dio a luz a una hija y lucha como madre soltera, viviendo en un apartamento de 1 habitación y trabajando turnos extra para pagar la guardería. Hace unos meses, mi madre y Derek se presentaron en mi casa sin avisar con la petición más audaz que he escuchado en mi vida. Querían que me hiciera responsable de la hija de Elena, que le diera mi apellido, que pagara la manutención, que ayudara con los gastos y que también pagara los honorarios legales de Derek para que pudiera recuperarse. Su lógica era que la familia es la familia. Los errores del pasado deben perdonarse por el bien de la niña, y yo era la única con ingresos estables para asumir la responsabilidad. El valor que tuvo para hacer esa petición todavía me sorprende. Kevin, sé más hombre. Esa niña necesita una figura paterna, y tú eres el único que puede brindarle estabilidad. Les dije a ambos que se largaran de mi propiedad y no volvieran jamás. Les dije que no pagaría ni un centavo por sus errores, ni me haría responsable de las consecuencias de sus decisiones. Destruyeron a nuestra familia con sus mentiras y su traición, y no iba a dejar que destruyeran también mi futuro. Llamé a la policía y los hice entrar sin permiso en mi propiedad. El agente que respondió dijo que ya había visto este tipo de drama familiar y me dijo que era inteligente documentarlo todo y cortar el contacto por completo. Han pasado 8 meses desde que aquella cena lo cambió todo. Y no voy a mentir, los primeros meses fueron muy duros. Fue como empezar de 0 a los 30, cuestionando todo lo que creía sobre la familia, la lealtad y la confianza. Pero alejarme de la gente tóxica dio paso a cosas mejores. Papá y yo estamos más unidos que nunca. Me nombró socio de pleno derecho con una participación del 40% y estamos pensando en expandirnos al desarrollo comercial en Tucson y quizás incluso en Las Vegas. La empresa está ganando más dinero que nunca sin el peso muerto de Derek hundiéndonos y causando problemas con los clientes.
Volví a salir con alguien unos 6 meses después de que se formalizara el divorcio y conocí a Sara en una conferencia de trabajo en Las Vegas. Es arquitecta y se especializa en instalaciones médicas y desarrollos comerciales. Inteligente y ambiciosa, con su propio dinero y sus propias metas profesionales. Y no necesita que nadie la cuide. Todo lo contrario a Elena en todo lo que importa. Sigo recibiendo noticias sobre Durk y Elena a través de conocidos mutuos de la construcción y la medicina. Al parecer, Derek ha tenido 4 trabajos diferentes en 8 meses y no puede mantener ninguno porque todavía cree que está por encima del trabajo manual y que merece un respeto que no se ha ganado. Elena publicó en redes sociales pidiendo donaciones para ayudar con los gastos del bebé y la gente que conocía toda la historia la arrastró a los comentarios. Su madre intentó contactar con su padre varias veces, queriendo reconciliarse por el bien de la familia y preguntando cuándo terminaría este castigo. Su padre la calla cada vez, diciéndole que tomó su decisión cuando ayudó a destruir el matrimonio de su hijo. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias como todos los demás. La lección no es complicada, pero me llevó 30 años y un matrimonio destruido aprenderla. Cuando las personas te muestran quiénes son realmente, créeles la primera vez. La familia no se trata de sangre. Se trata de lealtad, respeto y apoyo mutuo cuando las cosas se ponen difíciles. Derek y mamá fallaron esa prueba estrepitosamente. Papá y yo la aprobamos. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien, mientras quienes se perjudicaron enfrentan las consecuencias naturales de sus decisiones. Derek, Elena y mamá pagan el precio de sus decisiones todos los días. Y eso es suficiente justicia para